Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quería hacer este video. Este video me está costando mucho, pero tengo que obedecer. Estaba orando, y cuando estaba orando, el Señor me enseñó cosas fuertes sobre Trump, sobre la tierra. El Señor me mostraba que hay magia negra sobre Trump. Hay un puerco que habían hecho un altar. Y ese puerco estaba hinchado, pero traía la brujería. Y lo que le está pasando a él, lo que tiene son problemas en sus arterias, en sus venas, en sus músculos. Ese trabajo está haciendo. Eso es lo que le está haciendo ese puerco. Quiero que entiendas. Y unos amarres también. Su lengua la tenía por fuera y la tenía agarrada aquí así, la vaya vasaya. Lo tenía hacia sus oídos y habían agujas con palos así como la madera. Esos palos que tienen, yo tenía uno aquí, ese palo quedaba hacia así cuando metes un elote. Y entonces en su lengua el Señor decía, por eso Él está molesto con la gente, porque se han levantado en contra de Él y el ojo. Por eso es que está lo de los emigrantes, porque Él está molesto, pero esos son los trabajos que le habían hecho para que se levantara en contra del pueblo, que se levantara, pero decía el Señor, dile a mi pueblo que se ponga a orar por Trump. Pero ese demonio hablaba, cuando ese demonio hablaba decía que no se iba a salir de ahí. Y decían, ¿por qué? Porque muchos buscan la muerte de Trump. Y le decía ese demonio, hasta a tu propio pueblo, buscan que se muera Trump. Y la gente decía, oye, le está cayendo su juicio. No, no es juicio de Dios. Eso es el juicio de la gente que le han deseado muerte. Y Dios no habla así en su juicio. Es el Señor que no. Y cuando ese juicio Dios no le puede quitar. Cuando es juicio de Dios no se lo puede quitar. Esto es parte del hombre. Porque Trump sigue siendo fiel. Dijo el Señor, yo sigo siendo fiel con Trump. Eso es lo que me decía. Aún porque Él le hizo el llamado. Y Él no es hombre para echarse para atrás. Ahora basta ahí. Por eso es que va a haber mucha percusión, pero decía el Señor, yo todavía tengo la lista, decía el Señor, sigo de pie. Decía el Señor, esa lista que yo asigné, que los que se van a quedar, se van a quedar. Y lo que pasa es que el enemigo había puesto miedo sobre el pueblo, sobre los indocumentados. Y a causa de todo eso, se van a levantar hombres que quieren estafar a los indocumentados para obtener unos papeles. Pero esos papeles, escucha bien, esos papeles van a querer abusar de ti, van a ser falsos y esos mismos papeles te van a entregar.
Esos mismos que te ayudaron te van a entregar, pero también querían estafar sus casas, querían dirección, querían todo para meterse al hogar, a robar. Y yo le decía al Señor, ten misericordia. Y me decía el Señor, yo voy a llamar a muchos a cuentas por ese juicio que están haciendo por Trump a mi pueblo, decía el Señor. Y yo les decía, y la gente dice, cuando venga el dolor en ellos, cuando venga mi juicio en ellos, yo voy a voltear el rostro, porque yo con Trump seguiré, decía el Señor, porque yo no soy hombre para hacerme para atrás. Y yo veía a los brujos que eran mandados por Satanás para tener hacia la gente, porque veía videntes, veía élite, veía muchas cosas que estaban haciendo revolverse alboroto. Pero el Señor decía, dile a mi pueblo que se levante a orar por Trump, que levante en oración, en ayuno, porque se va a cumplir mi palabra. Se va a cumplir mi palabra y a muchos voy a llamar a cuentas. A muchos les voy a llamar a cuentas porque han hecho juicio el hombre, pero yo no he hecho juicio, decía el Señor. Y yo podía ver a Trump que había un hombre que estaba cerca de él, pero ese hombre no tenía buenas intenciones y empezaba a ver cómo Dios sacaba acá todo a la luz, todo lo que es de él y lo que no es él, porque él está cansado. Están cansados que hasta el hombre impío dice que cómo puede estar Dios con él. ¿Y cómo puede estar el enemigo? Me decía el Señor con ellos. Míralos, la soberbia, lo que cargan en su corazón. Yo le decía al Señor, ten misericordia. Yo veía que venía juicio, pero era juicio por adentro de la casa, el pueblo de Dios, porque le han seguido a Satanás, porque han querido la muerte de ese hombre, que se quite. Y decía el Señor, no lo voy a quitar. Se va a cumplir lo que yo asigné. Y veía cómo Dios levantaba a Trump en victoria. Y van a querer atacarlo, van a querer hacer cosas con él, pero dijo el Señor, mi mano poderosa está sobre él. Mi pueblo se va a tener que alinear a mi obediencia y depender de mí. Que cuando yo hablo, decía el Señor. Muchos meten temor, muchos de esto, pero decía mi Señor, Rey de Gloria, la palabra está en mi palabra, decía el Señor. Yo la dejé escrita, me decía el Señor. Mi palabra está escrita y yo vengo a recordarles, decía el Señor. Y voy a levantar a quien quiera levantar yo, pero van a saber cuándo soy yo, decía el Rey. Mucha gente se está levantando, hablando cosas que Dios no ha hablado. Oribabasai, mucha gente solo quiere a su manera. Me decía el Señor, mi palabra trae poder. No un libro trae poder, decía el Rey. Y hasta me habló de la Corá y me decía el Señor, ese libro no trae el poder, es mi palabra. Y la vasalla. Y desde el Señor voy a llamar a cuentas a muchos. Diles que se levanten en oración, en ayuno por yo. Y esta es la última llamada que el Señor decía, porque empezaban a tocar la trompeta los ángeles. Porque hay ángeles con asignación de diferente y muchos dicen que los ángeles tienen que operar
a su manera, como ellos quieren, pero dice el Señor, cada ángel tiene la asignación. Eso me lo había enseñado y me lo trajo a memoria. Había ángeles de cada asignación, había ángeles en un pedacito de uno, traía uno hasta aquí llegaba el otro, lo llevaba. Hay ángeles que traen cada asignación. El que tenga oído, oiga lo que le habla el Espíritu Santo a la iglesia. Juzguen ustedes, pero yo ya cumplí, que Dios los bendiga.